es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, camino de verdad, Jesús es mi Salvador. Aquí comienza Cadena Vida, una producción de la Iglesia Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino, Jesús es mi Salvador. Y a partir de este momento compartiremos una hora de mucha, pero muchísima bendición. Jesús es mi Salvador. Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador. Sede central, Avenida 8 de Octubre 4186, esquina Villagrán. Reunión general los días miércoles 15 horas, viernes 18 horas y domingos 9 y 18 horas. Reunión de oración los días miércoles 8 y 18 horas y los viernes 9 horas. Reunión de discipulado los días viernes 15 horas. Reunión de jóvenes y adolescentes los días sábados a las 18 horas cada 15 días. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00. Para realizar tu petición, consulta, consejería pastoral. Zona de Maroñas, Francisco Echagoyen 4801, esquina Carreras Nacionales. Reuniones los días miércoles 17 horas y sábados a las 16 horas. Ayuno congregacional. En que la vida tenga Cristo, un grito de victoria de... Todos los martes y jueves, Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Ayuno congregacional. Hay victoria para ti. Cerro, Cuba 3960, esquina China. Horarios martes, jueves y sábados 15 horas. Más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios siempre con nosotros. Ya puedes descargar la app de Jesús es mi Salvador en tu teléfono celular o tablet. Nos puedes encontrar como Jesús es mi Salvador ingresando a través de tu Android en Play Store y accede a todo nuestro contenido, prédicas, enseñanzas y nuestra radio online las 24 horas. Descargala ya. De los anexos de la Iglesia Jesús es mi Salvador. Atención, la zona del Cordón.
Eduardo Víctor Aedo 1990, entre República y Arenal Grande. Reuniones lunes 10 horas y de miércoles a viernes 10 y 15 horas. Sábados, Manantiales de Vida, 15 horas. Ciudad del Plata, Anexo 1, Playa Penino, Manzana 21, Solar 1, esquina calle 4 y 5. Reuniones días miércoles 15 horas. Ciudad del Plata, Anexo 2, kilómetro 27800, Manzana 10, Solar 154, calle Uruguay, barrio San Fernando Chico. Reuniones días sábados 15 horas. Cuarta vuelta de Jericó en el ministerio apostólico profético. Jesús es mi Salvador. Atención, por motivos de las elecciones presidenciales, cuarta vuelta de Jericó se realizará sábado 23, a partir de las 18 a 21 horas. Dice la palabra: y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendros. Jericó 2024, florecerán, Club Tijicaná, 8 de octubre, 4186. Las reuniones normales el día viernes, a Meno hoy le tocaba hacer un casamiento, allí en la rural de Villa María, creo. Le tocaba hacer un casamiento. Yo le dije, ¿te llevas un traje? No hace falta porque estamos ahí. No, y ahora, y ahora lo necesitaría, ¿no? Pero bueno, igual llevó camisa, corbata, esas cosas, así que con el calor de Villa María, zafa. Si ustedes, el calor que hizo estos días, nosotros teníamos 30 grados acá, 31, allá había 36, 37, 38 grados, ¿saben? Así que una bendición, amén. Tercer vuelta de Jericó. ¿Quién tiene su papelito? ¿Tiene? ¿Esta? ¿Irma no tiene? ¿Irma? Bueno. Ahí está. Muy bien. ¿Tienen todos ya? Bueno. Yo les voy a invitar a aquellos que ya lo han escrito. ¿Sí? ¿Quién no lo tiene escrito aún y ya sabe lo que va a pedir? ¿Sí? Escríbalo. Hoy escríbalo. Busque a ver lapiceras. Acá tengo una. Quiero invitar a los hermanos, también les vamos a contar a los hermanos que nosotros todos los años hacemos la cruzada de las vueltas de Jericó. Son 7 domingos en el que defendemos nuestra petición. Nuestra Jericó no es cualquier petición, ¿no? Jericó es lo imposible. Jericó es aquello que depende pura y exclusivamente de nuestro Dios. Amén. Entonces nosotros durante 7 días venimos y defendemos y peleamos por eso, ¿no? Y tenemos milagros hermosos que hemos recibido, que hemos compartido. Amén. Milagros que los hermanos han recibido y que de verdad vemos que para el que cree todo es posible. Amén. Mi esposo siempre dice que esta casa, este templo, este lugar donde nos reunimos para adorarle a Dios, fue una respuesta a su Jericó. Amén. Entonces, si ustedes quieren hacer una petición también, yo les doy el papelito ahora, ¿sí? Y pueden anotar y empezamos a pelear por esto. Nos quedan todavía 4 domingos más. 4 domingos más y
Y seguimos peleando por eso, ¿sabe? Porque a veces nosotros nos limitamos en los imposibles, ¿no? Nos limitamos en aquellos que no logramos nosotros humanamente, que no podemos nosotros humanamente. Pero Jericó fue una conquista tan grande, es como que Dios sacó al pueblo, ¿no es cierto?, a Josué y a su ejército, de su pueblo, como que lo sacó, como que le dijo, ustedes solamente hagan lo que yo les digo. Y yo siempre pienso y reflexiono en eso, ¿no? Un ejército para pelear tiene que estar, ¿no?, con fuerzas. Y sin embargo, el Señor lo que hizo fue hacerlo rodear todos los días una vuelta todo alrededor de Jericó. Durante 6 días. Y el día que tenían que ir, donde algo iba a suceder, no les hizo dar una vuelta. ¿Cuántas vueltas les hizo dar? ¿Cuántas? ¿No? ¿Cuántos se animan a caminar acá 7 vueltas y a ver cómo quedan? 7 vueltas a la manzana, te estoy diciendo. Muchas veces damos 7 vueltas a la manzana, ¿no? Usted imagínese lo que era es dar vuelta por esa ciudad, alrededor de Jericó, que no era una manzana, hermanos. Y les hizo sacar, como el Señor diciendo, no es con tu fuerza, no es por vos, no estoy contando con lo que vos tenés, con lo que vos podés y con lo que vos sabés, ¿no? Y le sacó toda su fuerza, su energía, y se manifestó Él. Y se manifestó poderosamente Él. Porque cuando el pueblo ya estaba ahí, después de la 7ª vuelta, le dijo, encima, ¿qué le dijo? Griten, ¿no? Griten fuerte después de 7 vueltas a la ciudad. Ahora griten. ¿No? Usted pensemos cada uno en nosotros, ¿no? En después de dar eso, ¿cómo quedamos de aliento? Y ahora le dijo, griten. Y con ese grito empezó el milagro. Con ese grito dice que los muros empezaron a romperse. Pero empezaron a romperse de abajo hacia arriba, de la simiente. Empezaron a romperse. Y al grito de ese pueblo, las murallas, que eran, Jericó era una de las ciudades más amuralladas, más fortificadas que había. Y eso se cayó. Y esa ciudad, esos muros se cayeron. Y ahí entró el pueblo, ahí entraron los guerreros y empezaron a tomar el lugar que le correspondía. Lo que Dios les había... ¿Por qué digo correspondía? Porque Dios se lo había dado. Porque Dios le dijo, yo entrego en tus manos, ¿no? Y si yo te digo, Pastora Celia, yo entrego en tus manos, ¿de quién es? De Pastora Celia. Porque le estoy entregando. Así le dijo Dios a Josué, yo entrego en tus manos a Jericó. Entonces, una vez que el Señor hizo todo y destruyó y cayeron los muros, ahí Josué y el pueblo y el ejército tenían que entrar a tomar lo que era ya suyo. La ciudad, la primera ciudad que empezaban en la conquista. Amén. Y eso nos habla de la fidelidad del Señor, ¿no? De que para Él no hay nada que sea imposible. Ahora, para nosotros, porque, ¿no? Nosotros si le creemos, sí, todo es posible. Pero ¿qué pasa cuando Él viene a esas situaciones difíciles, ¿no? Y eso es lo que queremos compartir. Yo le quiero dar a mis hermanos aquí, por favor, hermana. No, para que ustedes también defiendan sus sueños. ¿Hace cuánto que están aquí? Una semana, desde el día 7. Desde el día 7, ¿vinieron directo para Uruguay? Sí, pero desde allá directo acá. Guyana, claro, todo el tránsito que hacen para llegar acá. Cuba, Guyana, Brasil, Uruguay. Amén. Bueno, bienvenidos a la tierra de bendición. Amén. No hay imposible para el Señor. Hoy no vinieron el resto de nuestros hermanos cubanos porque tenemos hermanos cubanos también aquí, amén, siendo parte de nuestra casa. Pero tienen una semana nomás. Tremendo, ¿no? Tremendo. A ellos no les voy a hablar de imposibles.
porque llegaron y porque están. Amén, porque han sabido sortear, pero yo sé lo que, no porque lo haya hecho, pero sé porque me han contado detalladamente lo que es el proceso de venir, de salirse desde allá, de pasar los peligros, los robos, el maltrato, no, los secuestros muchas veces, ¿no? Pero para la gloria de Dios están en una tierra de libertad. Amén, en una tierra de libertad, que el Señor les abra trabajo, que el Señor los multiplique. Levanta su mano y bendígalos. Desde el día 7 de este mes están. Levanta su mano y bendígalos. Bendiga a nuestros hermanos, Padre. Señor, tú conoces lo que ellos han dejado allí, tú conoces por qué han salido, tú conoces, Señor, lo que les ha costado todo eso, Señor. Dios de los cielos, pero tú no haces nada sin propósito. Tú no haces nada, Señor amado, sin que sea tu voluntad, Rey. Señor de los cielos, y yo declaro sobre la vida de tus hijos, Señor, que tú te moverás grande y poderosamente en ellos, y aún en los que quedaron allí, en su familia que seguramente quedó allí, Padre. Que van a ver tu gloria, que van a ver tu poder, Señor de los cielos, que empezaron a vivir una libertad poderosa en ti, Señor amado. En el nombre de Jesús te damos gracias por su vida, porque tú los has cuidado, Señor. Tú lo has ayudado, Señor, y lo seguirás haciendo, Padre mío. Sosténlos en este tiempo con fuerza, con ánimo. Señor amado, adaptarse a esta tierra, Señor, que tiene costumbres muy distintas a las de ellos. Señor, que aún las comidas es muy distinta a las que ellos comen, Señor. Pero lo importante aquí es que tú estás en medio. Que tú estás en medio, Señor, y los bendecirás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Madre e hijo, ¿verdad? Madre e hijo. Gloria a Dios. ¿De qué parte de Cuba? ¿Cómo es? Ciego de Ávila. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hay desafíos grandes, ¿no? Que justamente el apóstol, mi esposo le puso y tomó un versículo para este Jericó, ¿verdad? Que ahí en la hojita dice que es Números 17:8, que dice así: y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo de testimonio, y he aquí la vara de Aarón de la casa de Leví estaba reverdecido y echado flores y arrojado renuevo y producido almendras. Amén. Ese es el versículo que se tomó para este Jericó, de florecerá. Amén. Pero para que esto haya acontecido, pasó algo. ¿Sabe por qué? Porque para que haya renuevo, para que haya reverdecer, para que haya frutos, muchas veces somos metidos en una prensa y en una presión inmensa, que es la presión que vivió Aarón, ¿no? Que vivieron Aarón y Moisés. En el capítulo 16, usted va a ver cómo está todo el levantamiento de Coré y de su séquito, habla, ¿no? 3 hombres, Coré, aleluya, Coré, Datán y Abiram, y todo un séquito de 250 hombres que estaban con ellos, que eso es lo que conocemos como la rebelión de Coré. Amén. En esa rebelión de Coré, lo que Coré quería, Coré era un hombre de los levitas, un hombre que Dios había elegido en forma especial a él y a su familia para servirle a Dios. No le había elegido para nada malo. Claro, Coré era un hombre de influencia. Y vieron que a veces muchos no se conforman con lo que tienen y quieren lo que tiene el otro. No es que dicen, bueno, yo voy a procurar crecer, esforzarme porque quiero más bendición de Dios. No, muchas veces dicen, yo quiero lo que este quiere, lo que este tiene. Yo quiero eso. Y no oran diciendo, Señor, que esa unción también venga sobre mi vida. No, quiere el lugar, quiere la posición y quiere el poder que el otro tiene.
Y esto así fue como pasó con Coré, que quiso eso, quiso el poder y quiso la autoridad que tenían Moisés y Aarón como elegidos de Dios. Y entonces se rebelaron en contra de eso y dijeron, ¿acaso Dios habla solamente por ellos? ¿No está Dios en medio de nosotros? No nos puede hablar, ¿por qué ellos tienen que estar sobre nosotros? Y ahí empezó la rebelión. Y ahí empezó. Entonces, ya más o menos todos conocen esta historia, ¿todos? Sí, conocen cuál es el fin de esto. ¿Cuál fue el fin? Dios se manifestó en ellos y mostró a quién había elegido. Dice que la tierra se abrió y tragó vivo a Coré, a su séquito murieron un montón. 250 hombres más ellos murieron, y sus familias y todos los que con ellos estaban, ¿no? Murieron. Parecía que se acabó la rebelión. Ahora, el capítulo siguiente, ¿no? El capítulo 16 empieza, el 17, ¿no? El 16 mismo. En el versículo 41 dice, al día siguiente ¿de qué? De que la tierra haya tragado a los rebeldes. Al día siguiente, dice el capítulo 16, versículo 41, toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. O sea que lo que parecía que ahí se terminaba, no se terminó nada. Al día siguiente de eso siguió, ¿no? Y yo me imagino la presión en esas circunstancias, la presión de estos dos hombres. De estos dos hombres que se negaron a ellos mismos, ¿no? Porque Moisés estaba allí ya con su vida, digamos, tranquila, ¿no? Ya tenía a su esposa, sus hijos, tenía rebaños, estaba bien. Sin embargo, él tomó el llamado de Dios. Cuando Dios lo llamó y le dijo, vas a ser un libertador, él tomó eso, ¿no? Y ya no iba en pos de él, sino que iba en pos del pueblo de Dios. Era su pueblo, pero era el pueblo de Dios. Entonces, después que Coré murió, al día siguiente otra vez hubo rebelión. Otra vez se levantó el pueblo diciendo, ustedes, por culpa de ustedes, el pueblo murió. Por culpa de ustedes hay mortandad. Y encima dice, ustedes están dando muerte al pueblo de Jehová, ¿no? Entonces yo me imagino la presión en la situación de estas personas. ¿Le ha pasado alguna vez? En distintas situaciones que uno se siente bajo tanta presión que no saben qué hacer. Bajo tanta presión por circunstancias, por injusticias, por enfermedades, por lo que sea, que muchas veces uno dice, ¿qué hago? Y eso fue lo que pasó con estos hombres. ¿Qué hago? ¿No? Entonces ahí tenía Dios que manifestarse otra vez en medio de ellos. Entonces ahí le dijo, traigan una vara cada uno, no, 12 varas, cada uno por según su tribu, de los príncipes, tráiganla, y en esas varas secas que habían pongan su nombre. Y puso Aarón su nombre, y cada uno puso el nombre de las distintas tribus, ¿no? Y lo llevaron al altar de Dios. Y al otro día había una sola que reverdeció, que era la de Aarón. Amén. ¿Escribió su petición? ¿Le escribieron esto? Esto yo les digo porque si tiene un tiempito más para escribirla, si usted aún no la escribió, téngala ahí presente. Amén. Entonces, esta presión tan inmensa hizo que Dios obre y que Dios actúe en el lugar que el Señor había elegido. Amén. Anterior a esto, en el libro de Génesis, hay un pasaje hermoso que es la vida de un hombre como lo fue José. Amén. Un hombre que sufrió muchísimo.
Sabe que en esto del sufrimiento es donde cuando Dios se manifiesta, ¿no? En esto que Dios está con nosotros cuando estamos alegres, pero muchas veces sabe que Dios permite que pasemos ciertas circunstancias en nuestra vida para glorificarse Él. Porque si no, no hay forma en la que nosotros nos demos cuenta, ¿no? Entonces, hubo una situación, ustedes se acuerdan la historia de José, saben que José era un muchacho muy amado por su padre, amén. Era un hombre al que tenía sueños que venían de parte de Dios, sueños que Dios le hablaba, no eran para ese momento, no eran para ese tiempo, Dios le hablaba. Y eso ocasionó en aquel que no entendía los propósitos de Dios, que lo odien. Sus hermanos lo odiaban, sus hermanos lo vendieron como esclavo, lo hicieron sufrir, lo vendieron, ¿no? Pero todavía hoy nosotros, leyendo toda la vida de José, sabemos que hay un propósito, que hubo un propósito en la vida de José, un porqué en la vida de José. ¿Por qué tanta sufrimiento? ¿Por qué tanta situación que le tocó vivir, ¿no? Siendo que era un hombre que no hacía las cosas mal. Era un joven que obraba en justicia. Amén. Era un hombre con el que Dios estaba con él, y sin embargo le tocó pasar por un proceso, por un montón de situaciones que lo llevó ¿a dónde? A la bendición, a ser bendición. En el proceso, en la casa de Potifar, en el proceso de la cárcel, ¿no? En todo ese proceso dice la Biblia que Dios estaba con José, y que José era, que todo lo que él hacía prosperaba, porque Dios estaba con José, ¿no? Y usted sabe lo que significa el nombre José. José, amén, es rama fructífera. José es doblemente bendecido. Eso es lo que significa el nombre José. José era bendición, era doblemente bendecido. Y Dios lo eligió con un propósito y con un fin. Sabemos que, bueno, después su familia se enteró que era él, cómo Dios tocó en su corazón, cómo Dios obró, cómo llevó a su familia a vivir a lo mejor de Egipto, de donde él estaba gobernando, ¿no es cierto?, donde él era el gobernador, y lo llevó a su pueblo y le libró de esa hambre que venía sobre la tierra, de esos 7 años de vacas flacas, donde en todos lados no iban a encontrar nada de alimento, pero él, para ese tiempo el Señor lo tenía. Ahí en ese tiempo empezaba en José a manifestarse la gloria de Dios en su vida en cuanto a sus hermanos, porque sus hermanos iban a empezar a mirar lo que él era. Él era un hombre sano espiritualmente, amén. Era un hombre que creía en Dios, y era un hombre que hay algo que en sus hijos que el Señor le mostró, que ahora quiero compartirles, amén. Pero José trajo a su familia lo mejor de la tierra de Egipto, lo sustentó. Gracias a José, hermanos, gracias al proceso de José fue que Israel, de entrar familias, salió una nación. Gracias a esos sueños que él tenía, gracias al lugar que el Señor lo llevó. Amén. Y José transitó tiempo, se casó allí, en Egipto, se casó, tuvo 2 hijos, amén, tuvo 2 hermosos hijos, llegó su padre, allí llegaron sus hermanos, vivieron un tiempo justo, y llegó el momento en que su padre tenía que morir. Su padre Israel, su padre tenía que partir con el Señor, ya había llegado su tiempo, ¿verdad? Entonces llamó a los hijos para bendecir y les dio bendiciones.
el ministerio apostólico profético. Jesús es mi Salvador. Atención, por motivos de las elecciones presidenciales, cuarta vuelta de Jericó se realizará sábado 23, a partir de las 18 a 21 horas, dice la palabra. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendros. La trompeta muy fuerte sonará. Jericó 2024, florecerán, fructificarán. 8 de octubre, 4186. Porque era de condenar. Y versículo 12 hoy dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y el apóstol Pablo menciona esto por la valentía en la defensa del bien del Evangelio. Muchas veces es muy difícil confrontar a otro como en la dimensión o en el rango de autoridad con que tenía tanto uno como el otro. Recordemos que el apóstol Pablo había sido nombrado para los gentiles en su ministerio, pero el apóstol Pedro había sido enviado a los judíos y era uno de los principales. Y cuando estaba Pedro ahí en Antioquía, dice que comía con los gentiles y compartía con ellos. Pero cuando llegaron los líderes de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Así que hacía algo que no correspondía hacer, y el apóstol Pablo, aunque tuvieran un fuerte liderazgo los dos, lo confrontó cara a cara, le resistí. Y ahí habla por el Evangelio de la valentía que tenemos que tener en muchas de las ocasiones. No quisiéramos discutir, no quisiéramos confrontar, pero el apóstol Pablo nos enseña que en una de las cosas que no correspondía hacer sentir mal a los gentiles por causa de los que tenían la observancia de la ley judía y de la circuncisión, y ahí entonces le resistió cara a cara a Pedro. Y esto habla de una valentía por el Evangelio. El Evangelio en San Judas dice que debemos confrontar por la fe que tenemos en el Evangelio, en el Señor Jesús, pelear la buena batalla, luchar, saber que si Él lo dejaba desviar y Él no decía nada, parecía que era parte de ese problema. Y muchas veces nosotros vemos algo para corregir y necesitamos ese valor, esa valentía, para no dejar que las cosas sean porque ahí lo que operaba en la vida de Pedro era el miedo a lo de la circuncisión, y se retraía y se apartaba. Entonces, si Pablo lo dejaba así, sin corregir, por el rango de autoridad que tenía Pedro, las cosas no iban a salir bien. Iban a quedar ahí como que
los gentiles no tenían la libertad de Cristo y tal vez se volvieran a la observancia de la ley de los judíos y a la circuncisión, pero él fue categórico, allí mostró su carácter. Tenemos que tener el carácter de Cristo, porque lo que hizo este hombre, este líder, fue expresar el obrar de Cristo. Cristo dijo: amad a vuestro prójimo como a ti mismo. Y si ellos se apartaban y no comían con los gentiles, como antes de que llegaran los que venían de parte de Jacobo, lo hacía Pedro con libertad. Ahora que habían llegado, que vinieron esos líderes, dejó de hacerlo y se retraía y se apartaba. Entonces, esto era lo que recriminó o lo que reprendió el apóstol Pablo a Pedro por este obrar. Y mencionó seguramente, o el pensamiento del apóstol Pablo, era que debían participar comiendo juntos con los gentiles todos, y los de la observancia de la ley judía iban a darse cuenta de lo que es la libertad en Cristo, lo que es la libertad del Evangelio, y esto es lo que mostraba Pablo. Por eso les resistió cara a cara, nada personal, pero sí en donde debemos corregir, porque si no es muy posible que se forme una doctrina que luego va a traer resultados negativos al Evangelio, en nuestra familia, con nuestros seres queridos, tal vez en la familia de la iglesia. Debemos corregir lo que no está de acuerdo con el Evangelio, lo que no está de acuerdo con el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo que amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y si ahora los gentiles habían creído en Cristo y veía que Pedro, que era uno de los que le había predicado para que fueran creyentes, y ahora que comiera, por el miedo que tenía, comiera solamente con los de la observancia de la ley y los de la circuncisión, se iban a sentir muy mal. Como el que les predicó que creyeran en Cristo, ahora se apartaba de ellos y comía, dice, se retraía y se apartaba. Que antes comía con ellos, pero una vez que vinieron los líderes, él se apartaba de los gentiles, y esto les resistió cara a cara a Pablo, y esto es lo que debemos hacer, con mucha autoridad de amor, porque seguramente que no lo hizo para pelear, para discutir, sino que les resistió cara a cara con esa autoridad que tenía. ¿Cuál autoridad? La autoridad de amor. ¿Cuál es el amor? El amor de Cristo, que sabía él, el apóstol Pablo, que Cristo había dicho que debían amarse los unos a los otros y amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ahí está en donde debemos obrar, con una autoridad de amor que Pablo expresó a Pedro, para que Pedro, el apóstol, no siguiera haciendo con esa conducta, con ese comportamiento. Lo que reprendió fue el comportamiento de Pedro. Eso es lo que le molestó a Pablo. No le quitó autoridad, no lo descalificó, no hizo mal a su persona, sino el comportamiento que tenía antes de que llegaran los líderes, y que después que llegaron, su comportamiento se retraía y se apartaba por miedo que tenían los de la observancia de la ley judía y de la circuncisión. Por eso es tan importante que el liderazgo, aunque nosotros tengamos que resistir al comportamiento de una persona, no por eso lo descalificamos, no por eso hablamos mal de él, sino que Pedro o Pablo en este caso podría haberle dicho a otro, dígale, o no, fue personal y resistió a este comportamiento. No está bien lo que haces,
¿Cómo? A los que les predicaste, para que recibieran a Cristo. Y ahora que recibieron a Cristo, unos días antes que vinieran los líderes, comías con ellos, compartías con ellos, estabas con ellos. Y ahora que vinieron los de la observancia de la ley de los judíos, te apartas, te retraes, has cambiado el comportamiento, tu comportamiento no es el correcto es que compartas con los gentiles como le has predicado a todos, y se han salvado. Ahora ellos tienen que ver en ti la integridad y la valentía y la verdad, y no que tengas miedo, porque si tienes miedo a los de la observancia de la ley, vas a hacer mal, vas a comprometer tu persona por el miedo. Entonces no debes tener miedo, sino que debes tener confianza que el Señor va a hacer lo que tiene que hacer. Muchas veces nosotros, por no entrar en una discusión, por no, confrontar, por no resistir, dejamos una cosa que no está bien. De alguna manera nosotros hacemos algo que Dios no concede, concedemos algo que Dios no concede. Por eso Pablo, si no concede Dios esto de que estemos apartados, que no nos amemos unos a otros, que no nos mostremos el amor práctico, entonces no es bueno el comportamiento y podría traer un problema, una división o el desánimo a algunos de los gentiles que seguramente se daban cuenta de esta situación. Por eso es tan importante que nosotros, como siervos de Dios, como apóstoles, veamos los comportamientos de las personas, porque hay diferentes cosas que cuando nosotros tal vez convocamos, hay personas que se muestran con un comportamiento que no es el adecuado y debemos corregir, debemos tener el valor, la valentía y guardar la unidad. Solícitos para guardar la unidad, porque hay cosas que pudieran traer, por el comportamiento de algunos líderes, pudieran traer el problema a la situación, a la iglesia. Pero qué importante que es esto, que el apóstol Pablo da un paso al frente y toma la autoridad de amor. Siempre digo que la autoridad de amor es la que no tiene temor, porque siempre que está obrando va a obrar para bien. Lo que corrigió Pablo, el apóstol Pedro, seguramente en un momento más adelante le habrá dado gracias a Pablo de que lo hubiera confrontado, porque una vez reunido nuevamente con los gentiles iba a sentir la libertad que había sentido siempre y no el temor, porque el amor echa fuera al temor. El apóstol Juan dice que el verdadero amor echa fuera el temor, no tiene miedo. Si hay verdadero amor, uno sabe que está haciendo bien y no tiene temor, no va a temer, no va a tener miedo, no se va a retraer, sino que va a obrar como debe obrar. Y esto es lo que quería Pablo del apóstol Pedro, que los gentiles vieran que él resistía al miedo y que por el amor se reunía en libertad con ellos. Yo en este tema tan particular he tenido, por la gracia de Dios, el poder hablar con libertad y corregir con esa autoridad de amor a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios. Cuando uno va a las congregaciones, lo que trata de hacer es poner en orden, hacer que las cosas se hagan correctamente, que no se desvíen, que no se salgan del comportamiento verdadero, y eso es lo que necesitamos. Necesitamos gente de autoridad, necesitamos gente que esté dispuesta a que el comportamiento de los cristianos sea beneficioso para todo el cuerpo de Cristo, la iglesia. La iglesia necesita hombres y mujeres que amen con todo el corazón al Señor primeramente y luego a los hermanos,
para no dejar que se forme una doctrina equivocada. Y muchas veces, sin querer, se forman las doctrinas, se forman doctrinas equivocadas, errores, o cosas que son tan simples y sencillas. Por ejemplo, aquí en la fila de adelante, todas las sillas son sin la almohadilla, pero a mí me ponen una silla de almohadilla ahí, y yo lo quise decir que fue en una época que de tantos viajes, se sufre un síndrome del viajero que perjudica, ¿no es cierto?, la sentadera, las piernas, y a veces uno viene sin sensibilidad, y yo en esos días pedí una silla con almohadilla, pero después se hizo como una doctrina, tiene que estar la silla del apóstol ahí, y no era eso, sino que estaba sufriendo ese síndrome del viajero, que se descompone el cuerpo, que tiene problemas uno, hasta que, se regulariza nuevamente, y ahora permanentemente. Entonces, de una cosa tan sencilla, parece ser como que fuera algo tan importante como ponerme una silla con la almohadilla. No. Sin embargo, por eso digo, con cualquier cosa, muchas veces se puede formar una desviación del comportamiento real, y ahí está la reflexión. Pablo habrá dicho, si yo dejo que esto haga una grieta, una brecha, esto va a ser para siempre. En cambio, si yo corrijo ahora, desde el primer momento, y hago que el comportamiento de Pedro, que era un líder de alto rango, se vuelva a la realidad, a la verdad, voy a conseguir que Pedro sea libre de ese temor, que Pedro sea libre de retraerse, y también voy a hacer que los gentiles sigan creyendo que Pedro es un gran líder, no dejar que se abra una brecha. Y esto es lo que tenemos que hacer en la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y muchas veces personas que no actúan o no se comportan correctamente, tenemos que ubicarlas y que se comporten como deben comportarse, amándose uno a los otros y amando al prójimo como nosotros mismos. Amar al prójimo como nosotros mismos es la palabra del Señor Jesús, y amarnos los unos a los otros es la palabra del Señor Jesús. Y Pablo lo tenía en su corazón, pero lo usaba con autoridad de amor. Ahora, si uno ve a hacer las cosas y no hubiera obrado así, Pedro hubiera quedado mal con los gentiles, y Pedro hubiera seguido con ese temor que tal vez en el tiempo lo sacara. Cuando uno tiene un comportamiento que no corresponde, el hombre de Dios debe confrontar, resistir a ese comportamiento, no a la persona siempre es la que Dios ama y nunca la descalificaría, sino que sí al comportamiento le resistió y hizo que Pedro regresara a lo correcto, a lo verdadero, a lo que debe ser. Cada uno de nosotros, aunque esté en la casa con los mismos seres queridos, debe poner la autoridad de amor para corregir todo comportamiento que no esté respaldado por la palabra del Señor. Muchas veces yo le digo, ¿y no le dijiste a tu esposa? ¿No le dijiste a tu esposo? Sí, pero no quiero pelear. Ahí está. Prefiere dejar una brecha y se va a hacer más grande para con los hijos, para con la descendencia, de algo que sería muy sencillo corregir en el momento oportuno y volver a ponerlo en el orden normal. Por eso es tan importante esto que estamos hablando, porque lo que quería el apóstol Pablo era estar de acuerdo con el liderazgo, y era guardar la unidad, solícitos para guardar la unidad, y esto le hizo a Pablo elevarse como un hombre que ama, que se entrega, que pone su vida. Muchas veces el apóstol Pablo puso su vida en riesgo por predicar con capacidad o con autoridad de Dios,
y muchas veces quedó expuesto a ser azotado, a ser apedreado, a los peligros del mar y de tantas cosas. Pero qué lindo que es imitar la valentía de la autoridad, y que esos son los siervos de Dios que debemos tener, valentía en la autoridad de amor, obrar, actuar, hacer lo que tenemos que hacer. El Señor Jesús habló de autoridad siempre les predicó a los discípulos, les predicó con mucho amor, después les predicó con firmeza, y después les predicó con duro. A Pedro le dijo, sal de mí, Satanás, siendo que Pedro unos momentos antes le había dicho, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y entonces dijo, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero luego, cuando le reconvenía el apóstol Pedro, este mismo apóstol Pedro que ahora se retraía, que tenía miedo a lo de la circuncisión, le reconvenía, pero no, ¿cómo va a ir a la cruz? ¿Cómo va? Le reconvenía. Entonces le dijo, sal de mí, Satanás, porque no has pensado en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Y muchas veces nosotros queremos obrar con los pensamientos o conceptos de la tierra, siendo que somos hombres y mujeres que Dios conoció, los que antes conoció, dice, los que predestinó para que fueran a la imagen de su Hijo Jesús, a los que llamó, a los que justificó. Nosotros somos del reino de los cielos, somos embajadores y tenemos que usar esa autoridad que va a unir, que va a hacer bien, autoridad que va a poner el comportamiento verdadero en las personas, hacer lo que tenemos que hacer con toda libertad de amor, ¿sí? Cuidando que el Evangelio no sea trastocado con comportamientos que luego van a formar una situación equivocada. Es el tiempo de levantarnos en autoridad de amor, es el tiempo de corregir, es el tiempo de hacer que la rebelión vaya a la prudencia, es el tiempo donde la paternidad tiene que mostrarse con toda la fuerza, como Pablo era, aparte de ser un consiervo del apóstol Pedro, ahí obró como un padre, le resistió cara a cara por ese comportamiento, que se apartaba ahora que habían llegado los líderes y comía con ellos solo, dice, y no comía con los gentiles como cuando no habían llegado. Entonces él obró como un padre. Una autoridad paternal es la que no tiene temor para corregir, corrige porque lo que corrige está en manos de Dios, y cuando uno lo corrige con autoridad de amor es para su bien, no es para nuestro bien, es para el bien de la persona y de la iglesia. Así que cuando uno confronte, no tenga miedo de resistir a lo que es un comportamiento equivocado, porque eso va a traer una bendición gloriosa. Pedro seguramente en unos pocos momentos más le habrá estado dando gracias al apóstol Pablo, que había obrado de tal manera. Por eso es tan importante hacerlo. Yo conozco que al que le ha sido corregido y es sabio, dice, corrige al sabio y te amará. Después te pide perdón y te dice, qué bien que lo hizo, apóstol, porque corrige al sabio y te amará. Corrige al escarnecedor y te aborrecerá. Entonces hay que tener cuidado de hacerlo, y con la prudencia y la autoridad de amor que Dios nos ha dado para poder hacer las cosas confiadamente, que el Señor va a respaldar esa corrección. Corregir es amar, porque el que corrige, dice, el que de temprano corrige es el que ama. El que ama de temprano corrige. Entonces quiere decir que siempre está dispuesto por amor a corregir, amándonos los unos a los otros y amando al prójimo como nosotros mismos. Pablo amaba a Pedro, pero amaba a los gentiles, y por el cuidado de eso lo corrigió siendo un consiervo. Sin embargo,
usó la autoridad paternal para ponerlo en la línea correspondiente y hacer que todo funcione bien. Los bendigo, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, discípulos, sean bendecidos en el nombre poderoso de Jesús, y que esta impartición de autoridad de amor sea del corazón del Señor para guardar la unidad del cuerpo de Cristo. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén, amén, apóstol Juan Andrés. Cuarta vuelta de Jericó en el ministerio apostólico profético. Jesús es mi Salvador. Atención, por motivos de las elecciones presidenciales, cuarta vuelta de Jericó se realizará sábado 23, a partir de las 18 a 21 horas. Dice la palabra: y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendros. Jericó 2024, florecerán, fructificarán. 8 de octubre, 4181.